Buenos días, amados hermanos. Hoy ya estamos a viernes 29 de mayo, amados hermanos, en el programa 1052. Arregla tu vida con Dios, porque se cierra la puerta de la gracia. Cristo viene ya. Oh, hermanos amados, si tendremos que arreglar nuestras vidas diariamente, ¿verdad? Abrir nuestro corazón al Señor, ser humildes, ser sencillos, hermanos, y todos los días venir delante de Dios, ¿verdad? Pidiéndole al Señor misericordia cada día. Porque dice la palabra de Dios, hermano, que Él renueva su misericordia todos los días con nosotros. Por su misericordia es que nosotros vivimos, amados hermanos. Y tenemos que humillarnos delante del Señor. Tenemos que humillarnos, reconocer que somos barro, reconocer, hermanos, que somos polvo, ¿verdad? Y que sin Él no podríamos respirar. Porque Él, hermanos, sopló aliento de vida, ¿verdad? Y nos dio esa comunión cuando hizo Adán y Eva con el hombre. Y ese aliento de vida hace que el hombre camine y tenga comunión con Dios. Pero el hombre pecó, el hombre falló, en plural, hombre y mujer, ¿verdad? Y se había cortado esa comunión con Dios. Pero nuestro Señor Jesús vino a morir por cada uno de nosotros y recuperar lo que el hombre había perdido, la vida eterna. ¿Cómo no nos vamos a presentar cada día al Señor pidiéndole piedad, pidiéndole misericordia? Reconociendo que si no fuera por Él, nosotros hoy no estaríamos aquí, ¿verdad? Y Él dice en su palabra, si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros entendemos, comprendemos que en todo nuestro orgullo, toda nuestra vanagloria, todo aquello que traíamos, ¿verdad? Antes de entrar en el camino de Dios, Dios moldea nuestras vidas y nos va sacando todo ese orgullo, toda esa vanagloria, y nos va haciendo adoradores en espíritu y en verdad. Amados hermanos, el Padre busca adoradores en espíritu y de verdad. Tales adoradores el Padre busca que lo adoren. Entonces es tan hermoso, hermano, cuando morimos a nosotros mismos y dependemos solamente de Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y es el único intermediario entre Dios y los hombres, hermano. Es el único intermediario, ¿verdad? Las religiones van a ciertas cosas, ¿verdad?, con esfuerzo humano, queriendo ganar el cielo, pero Jesús fue el que hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario, y es el que nos llamó para su reino. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es amarlo, guardar su palabra, estar con un corazón dispuesto, ¿verdad?, a entenderlo, a comprenderlo. ¿Y cómo puedo comprender eso a Dios? Escudriñando el manual de vida que nos dejó. Yo puedo conocer a Dios, ¿verdad? Allí los discípulos dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús, que vino en carne, también era Dios. Y Jesús trajo en la carne los atributos de Dios. Jesús en ningún momento vivió en la carne, sino que vivió en el Espíritu. Y nosotros, al aceptar a Cristo, hermanos, tenemos que estar a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Tenemos que vivir en el Espíritu, estando en este cuerpo de carne. Tenemos que obedecer a la voz del Espíritu Santo y no a la voz nuestra. Por eso la palabra es tan clara, hermano, cuando nos dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Hermanos queridos, la voluntad de Dios es que vivamos conforme a sus mandamientos. Y sus mandamientos son espíritu, la palabra es espíritu.
Por lo tanto, si yo vivo la palabra y aplico la palabra diariamente en mi vida, estoy viviendo en el Espíritu, amados hermanos. Por eso Dios nos manda a escudriñar la palabra. Dios nos manda a meternos en el corazón de la palabra, ¿verdad? Y orar, porque es una palabra viva, ¿verdad? Cuando yo estoy leyendo la palabra, le pido, Padre, dame conocimiento, dame sabiduría, quítame el velo, revélame tu palabra. Señor, ayúdame a vivirla. Ayúdame, Señor. Como hombre no puedo cumplir tu palabra, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, yo sí puedo cumplir tu palabra. Por eso, hermano, es tan lindo cuando nos levantamos de mañana. Yo me gozo tanto, hermanos, venir acá, a este lugarcito, ¿verdad? Para estar con mi Padre, para estar con mi Padre. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos fortalezca a todos, amados hermanos. Y antes de comenzar, hermanos queridos, quiero orar por una amiga de la familia, en el cual nosotros en las ferias siempre vamos y compramos queso. Ellos tienen un tambo por la Ruta 1 y venden acá en la feria. Son muy amigos de Mari. Y ayer la hija tuvo un accidente, una de las hijas, Jessica, tuvo un accidente y la trajeron a la Crami. Hermanos, a las 12 de la noche me llaman, 12 y pico de la noche me llaman, porque está grave, está grave. Ahora estuve hablando con ellos y dice que fue un golpe al lado izquierdo, en la cabeza. Y, amados hermanos, le entró agua en los pulmones. Está grave, hermanos, y es una familia preciosa, en el cual yo comparto con ellos los mensajes. Todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, pero una familia preciosa. Así que yo quiero que todos juntos, hermana Miriam Peralta, José Cilintano, hermana Luzardo, hermano pastor y pastora Carmen, que los vi que estaban allí, les pido oración por Jessica. Creo en los milagros, creo que Dios le puede dar otra oportunidad, ¿verdad?, a esa muchacha. Así que yo quisiera orar, hermanos, por Jessica en este momento. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, estamos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, pidiéndote, Señor, por esta muchacha, Jessica, que anoche, Señor amado, chocó en la moto. Señor, tuvo ese accidente, oh Dios, y fue llevada de apuro a la Crami, Señor amado, con ese golpe en la cabeza del lado izquierdo, Señor, y también, oh Dios, le entró agua en los pulmones. Padre, te pido piedad, te pido misericordia, oh Dios, por esta muchacha. Te pido, Señor, que le des vida, oh Dios. Ordeno al espíritu de la muerte que la suelte ahora, en el nombre de Jesús. Señor, restaura, por favor, ten piedad, ten misericordia. Restaura, Señor, esa cabeza golpeada. Señor amado, quita toda agua de los pulmones. Señor, ordeno vida. Señor amado, Señor, a esta muchacha, Dios, a Jessica, en el nombre de Jesús, así como tu palabra dice, Dios, a través del centurión, Padre mío, Dios mío, Señor, que dice, oh Dios, envía tu palabra y mi criado sanará. Enviamos tu palabra, Señor, sobre Jessica en este momento, Dios. Señor, y ordenamos vida, así como tú resucitaste a Lázaro, Señor. Dale vida a este cuerpo, que todavía su espíritu no ha salido del cuerpo. Pero dale vida, Señor, restaura, que no queden secuela, oh Dios, de este choque. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la ponemos en tus manos, Dios, pidiendo tu paz sobre la hermana Marcela, Señor, sobre nuestra amiga Marcela, Señor amado, sobre la otra hija, sobre su esposo. Trae la paz en este momento, Señor. Ayúdalos, Padre.
Ayúdalos, ten misericordia, Dios, y los pongo en tus manos, Dios, para la gloria y honra de tu nombre, Jesús. Creemos, Padre, que una gran obra tú puedes hacer si es tu voluntad, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, entregamos, Señor amado, esta reunión en tus manos. Vamos a ir hablando de Nehemías, Señor. Señor, la virtud que tú le diste a Nehemías, Señor. Ese amor, Dios mío, sobre tu pueblo. Padre, que seas tú hablándolos en esta mañana, Dios, Señor, a través de Nehemías. Que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé esa cobertura gloriosa para que tu palabra dé vida en nuestro espíritu y podamos dar fruto al 100%. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga a todos. Amados hermanos, los amo, los quiero. Y también, cuando hay un caso de mucha necesidad, tenemos que orar juntos, hermanos, porque hoy es por Jessica, mañana puede ser por mí, mañana puede ser por María Yaque, ¿verdad? Allí en Estados Unidos, en Texas, y por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, pido, hermanos, que en esta mañana sigamos orando, ¿verdad? Por Jessica, para que Dios la traiga, ¿verdad? Nuevamente a ser esa muchacha preciosa, divina, que son las hijas de esta amiga de Mari, hermanos queridos, y que Dios se revele a ellos, que Dios se revele a ellos, hermanos, de una manera especial. Por eso, amados hermanos, sigamos orando por Jessica, que está internada en Crami. Amén. Y hermanos, yo le preguntaba al Señor hoy, Señor, ¿qué quieres hablarme para mí? ¿Verdad? ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo? Pero el que habla la palabra primero se tiene que hablar para él mismo. La palabra tiene que ser revelada para mí, para yo después poder compartirlas con ustedes, ¿verdad? Porque el predicador se tiene que predicar a sí mismo. Y eso es muy hermoso de entender y de comprender, hermanos, que el predicador no está para predicarle a fulano, a mengano, ¿verdad? Y saber la condición de fulano y predicarle porque tiene la condición. No, 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 no. Dios primero te toca a ti. Entonces tú puedes compartir, ¿verdad? Aquella palabra que llegó a tu espíritu, que llegó a tu alma, hermano. Y yo leyendo ayer Nehemías, vi una cantidad de virtudes de Nehemías que la compartí en el programa de ayer. Y qué lindo es, hermanos, que podamos entender que un verdadero siervo del Señor, un verdadero discípulo del Señor, tiene que también tomar no solamente a David como referencia. Se entiende que la primera referencia es nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Pero tenemos ciertos hombres y mujeres en la Biblia que nos marcan un legado para llegar nosotros a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Hermanos, y el legado tan maravilloso que yo encuentro de Nehemías era el amor por el pueblo de Dios. Hermanos, él no estaba en pecado, él no estaba, hermanos, caminando fuera de la voluntad de Dios, pero cuando él ora, él también se echa la culpa, ¿verdad? Porque el pueblo le había fallado a Dios, él también en la oración le dice al Señor que él también era pecador. Se humilló, hermanos, ante nuestro Padre Celestial para orar por el pueblo amado de Dios. Y nosotros muchas veces, hermanos, ¿verdad? No queremos entrar humillados viendo todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, en las iglesias. Y a veces oramos como que nosotros somos perfectos. Y eso no le agrada a Dios. Nosotros tenemos que orar como oró Nehemías. Y vamos a ir nuevamente, amados hermanos, Nehemías, Nehemías 1:4, dice, cuando oí estas palabras, ¿verdad? Que él preguntó cómo estaba el pueblo de Dios y que el pueblo estaba en una afrenta tremenda. El pueblo de Dios, amados hermanos, había sido masacrado,
habían tirado los muros, habían quemado las puertas, y cuando le preguntan, o sea, pregunta a Nehemías, hermano, lo primero que apareció es el amor por aquellos amados hermanos que estaban desesperados. Él era el copero del rey. Él comía la comida que comía el rey. Y ahora vamos a llegar a todo eso que tengo todo apuntado acá. Hermanos, él, si quería, ni se preocupaba del pueblo de Dios, ¿verdad? Hoy, hermano, hay muchos que no se preocupan de sus hermanos, de la iglesia universal. No estoy hablando de la iglesia brasilera universal, para de sufrir, no. La iglesia universal. Católico significa universal, ¿verdad? Apostólico, que se sigue la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Pero no romano, sino que somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Y Cristo nació de los judíos, no de Roma, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hoy, la amada iglesia del Señor debe estar llorando, clamando, gimiendo, por estar viendo todas estas aberraciones que se están haciendo contra nuestros hermanos, ¿verdad? Pueblo de Dios que está muy desanimado, está, hermanos, como para largar la toalla, aunque el boxeador le largan la toalla. Pero hay muchos desilusionados, pastores desilusionados, obreros desilusionados, pueblo desilusionado, hermanos queridos. Y nosotros tenemos que ser como Nehemías. Como Nehemías. Orar, llorar, clamar delante de la presencia de Dios. Y ponernos del lado de ellos. Amados hermanos, no como que nosotros estamos bien con Dios. Son oraciones que a Dios le agrada cuando nos ponemos en el lugar del pecador. ¿Verdad? Mira lo que dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Él estaba orando, ¿verdad?, por aquellos que no habían guardado sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Pero él le hace ver, hermanos queridos, el pacto que Dios había hecho a través de Moisés. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, ¿verdad? Por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Confieso los pecados de tu pueblo que hemos, él también confesaba los pecados del pueblo, pero ¿verdad? Se humilló. Vemos lo que está pasando en varias iglesias. Vemos lo que está pasando, hermanos queridos, en la iglesia amada del Señor, y nosotros nos creemos perfectos. No, hermano. Debemos orar por aquellas iglesias. Debemos orar por aquellos que se están desviando del camino. Hemos pecado contra ti, Padre. Es una oración que a Dios le agrada. Pero no llegar a Dios como que yo estoy bien delante de Dios. No. Vamos a humillarnos. Si mi pueblo se humillare donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. ¿Verdad? Entonces dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti día y noche. Pero acá hay un misterio, que es lo mismo que Jesús dice a todos nosotros, ¿verdad? Orar en tu cuarto, ¿sí? Y cerrar la puerta, que tu Padre que ve en los secretos. Mira lo que dice, vuelvo a repetir para que escudriñes la palabra. Esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos. ¿Qué tendrá que ver los ojos con los oídos? Sin embargo, tiene que ver.
hermanos queridos. Dios te tiene que ver humillado, ¿verdad? Y el corazón de Nehemías estaba quebrantado. Y Dios mira el quebrantamiento y escucha lo que vos decís. Por eso dice que ve en los secretos. Amados hermanos, esté ahora tu oído abierto, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír, para oír. Esto es un misterio. Bueno, el misterio es ese, que Dios está viendo tu corazón mientras tú oras y yo oro, ¿verdad? Dice, la oración de tu siervo que ahora delante de ti, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, ¿verdad? Hermanos, día y noche oró Nehemías. No dice los días que oró, pero él se presentó delante del Padre. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir, hermanos? Y dice, por los hijos de Israel, tu siervo, y confieso, ¿verdad? Los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces, hermano, hoy nosotros vemos lo que está pasando. Estamos viendo la apostasía tan grande, el desvío de la palabra que llevan a los hermanos al error, ¿verdad? Y nosotros debemos ponernos del lado de aquellos hermanos, de aquellos siervos, ¿verdad? Reconociendo que nosotros también tenemos errores. Y esa es una oración que a Dios le agrada, amados hermanos. Dice, en extremo nos hemos corrompido. Él se pone, hermanos, humillado, diciendo que él también está corrompido. Hemos corrompido. Oraciones que Dios escucha, amados hermanos. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y nos hemos guardado, y no hemos guardado los mandamientos. No guardan tus mandamientos, Señor. Mira cómo andan, Señor, y te haces que es el que estás perfecto. No, esas oraciones Dios no escucha. Dios escucha un corazón contrito y humillado. Por eso está viendo, ¿verdad? Viendo los corazones cuando oramos. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. Conocía la palabra, Nehemías, ¿verdad? La tenía guardada en su corazón. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis hoy, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Se dan cuenta, amados? ¿Se dan cuenta cómo oró Nehemías? Amados hermanos, le hizo ver a nuestro Padre que él conocía las Escrituras, y conocía las promesas de Dios, y conocía la misericordia de Dios, y él era como que fuera un sacerdote en ese momento, porque intercedía desde la tierra al cielo por el pueblo amado de Dios, amados hermanos. Y tú y yo somos intercesores, somos un sacerdote para clamar, pidiendo piedad y misericordia, porque mucha iglesia del Señor está como oveja sin pastor, amados hermanos. Como dice, escucharán todo viento de doctrina,
y salieron de nosotros, pero no son nuestros. Pero Dios ama a esa oveja, Dios ama a esas ovejas y Dios quiere que se arrepientan. Como dice Apocalipsis 3:19, yo castigo y reprendo a todo aquel que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, esa era la iglesia de la Odisea. Hermano, ahí en Apocalipsis, es la última iglesia, esa es la iglesia de la apostasía, pero Dios le da la oportunidad de que se arrepientan y que estén sentados junto con Jesús, dice la palabra, pero es el que persevere, amados hermanos, que Dios nos ayude, estando viendo todo lo que estamos viendo alrededor, hermanos queridos, cómo disfrazan la palabra de Dios, cómo, hermanos, hacen escarnio con nuestros hermanos, por amor al dinero, por amor a la fama. Y nosotros debemos estar llorando por nuestros hermanos que están caminando, hermanos, hacia el degolladero. Hermanos, dice que ni entran, ni dejan entrar, amados hermanos. Y hoy lo estamos viendo en los 5 continentes, amados hermanos. A mí me decían hace años, vos predicás doctrina y predicás doctrina. Y yo les digo a ellos, ¿y qué querés que predique? Si Dios me llama a predicar doctrina, y la doctrina está fundamentada en Jesucristo que es la cabeza y en los apóstoles que escribieron la Biblia. Ese es el fundamento. Pero ¿qué pasa? Es como aquel, amados hermanos, que hace una casa, hace los cimientos, y arriba de esos cimientos pone otro cimiento. Y luego pone otro cimiento. No, los cimientos es sobre la roca, y es una vez y para siempre. Y esos cimientos fue lo que escribieron los apóstoles. No hay una renovación, amados hermanos, de los cimientos. Los cimientos están establecidos en la roca, en nuestro Señor Jesús. ¿Saben cuánto me han llamado? Y me han dicho, no, vos no tenés que predicar más doctrina. Vos tenés que predicar como fulano, como mengano, como sultano. Le digo, hermano, discúlpame. Yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, aunque me haga odiar por los hombres. Yo prefiero estar bien con Dios y librarme de la sangre de todos. Yo tengo que predicar la verdad. Hermanos, que Dios nos ayude. Se levantan hermanos queriéndote cambiar, que ya no hay más doctrina. Entonces, ¿dónde está fundamentada tu fe? ¿En los hombres o en la santa palabra de Dios? Y Nehemías estaba, amados hermanos, fundamentado en la ley de Moisés. Con todas las comodidades, con todas las comodidades. Sin embargo, él lloraba y clamaba por el pueblo amado de Dios. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Los redimiste. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Con mano poderosa abrió el mar, le mandó las plagas a Egipto. Amados hermanos, ese mismo Dios es el que envía a su Hijo para sacarnos de este Egipto, ¿verdad? A través de señales, milagros y maravillas, y a través de esa sangre preciosa del nuevo pacto, amados hermanos, para que nosotros hoy fuéramos libres por su santa palabra y su santo espíritu. Ellos pues son siervos, son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Así nos redimió Jesucristo en la cruz del Calvario, a mí y a ti. Pero él está hablando de la ley de Moisés, ¿verdad? Y le hacía ver a Dios que él conocía la Biblia, pero que él se humillaba, amados hermanos, aunque él no había pecado. Era el pueblo que había pecado. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Yo servía de copero al rey. Hermanos,
Nehemías no era, hermanos queridos, como vemos hoy que vamos a un lugar y un mozo te sirve. No, el copero del rey era algo muy importante para el rey. Era muy importante. Y el copero del rey, amados hermanos, daba su vida todos los días por el rey. Mira, pero Tomasino se volvió loco. No, hermano. El copero del rey tenía que tomar el vino primero, antes de darle al rey, hermano, por si estaba envenenado. Entonces, todos los días, delante del rey, Artajerjes, creo que es, no me acuerdo cómo era el nombre, lo tengo apuntado por acá. Sí, Artajerjes, ¿verdad? Era una persona de gran estima para el rey, hermanos. Pero él arriesgaba todos los días, hermanos, tanto sea en la comida que le iban a dar al rey, él tenía que probarla. Y el rey esperar que él no se muriera. Y luego el rey tomaba el vino y comía. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Estás dispuesto, hermano y hermana querida, a dar tu vida todos los días? Cuando Dios nos dice que tenemos que estar sepultados, cuando Dios dice que tenemos que tomar nuestra cruz cada día. Amados hermanos, ¿no queremos morir a nosotros mismos? Este hombre moría todos los días a sí mismo. Porque la comida podía estar envenenada. Amados hermanos. Yo estuve apuntando acá, hermano. Copero era un oficial, escuchen bien, no era cualquier cosa, no era un mozo. No. Copero era un oficial o encargado de alto rango. O sea que Nehemías era, hermano, un copero de alto rango. Era un encargado, ¿verdad? En la corte real. En la corte real. Cuya tarea era servir el vino y la demás bebida y la comida. En esa corte real, ¿verdad? Todos los días él arriesgaba su vida. O sea que daba su vida por el rey. ¡Ay, papá! No era cualquier cosa. Pero él también, hermano, se humilló dando su vida en oración, en ayuno, en ruego por el pueblo que estaba en gran afrenta. ¿Se dan cuenta que cada uno de nosotros tenemos que ser un Nehemías también? Que Dios nos deja un gran legado a través de Nehemías. Amados hermanos, no era cualquier cosa Nehemías. El rey Artajerjes era rey de Persia. Era un rey de Persia. El copero de un rey debía probar, vuelvo de vuelta a repetir, el copero de un rey debía probar el vino y la comida por si estaba envenenado. Persia hoy es Irán, amados hermanos. Persia es Irán. Amados, y ahora vamos a cómo se presenta, amados hermanos, y la obra del Espíritu Santo para abrirle el corazón al rey. Porque el rey era una persona, hermanos, que tenía a su gente allí y la gente tenía que permanecer al lado de él. Pero Nehemías sabía que tenía que ir con sus hermanos para restaurar los muros, para cambiar esas puertas quemadas, hermanos, pero tenía que agradar al rey, para que el rey le diera la orden, más todavía todo lo que precisaba Nehemías para edificar los muros.
Pero él sabía que si se humillaba delante de Dios, Dios iba a tocar el corazón de ese rey, ¿verdad? Y yo te digo a ti, yo no sé los problemas que tú estás pasando. No sé. No sé cuál es el gigante que está delante tuyo. Yo no lo sé. Pero si tú te humillas, oras, ayunas, hermanos queridos, Dios a través de su Santo Espíritu pone su mano. Y ahora vamos a ver, hermanos queridos, la obra del Espíritu Santo, cómo tocó el corazón del rey. En el 2 dice, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Sucedió en el mes de Nixan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Mira lo primero que hace el Espíritu Santo. Permite, después de haber orado, haber puesto las cargas en él, que la tristeza siguiera en Nehemías. Porque sabe que Nehemías era un hombre muy alegre, muy feliz, ¿verdad? Y el rey lo mira y ve que él está triste. Mira cómo le entra el Espíritu Santo al corazón del rey. Amados hermanos, era una tristeza permitida por el Espíritu Santo para llegar al corazón del rey. Solamente Dios puede hacer esa obra, amados hermanos. Y dice, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, en la presencia del rey, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, que no estás enfermo. No estás enfermo, ¿por qué estás triste? ¿Verdad? ¿Qué es lo que miraba el rey, amados hermanos? Vamos porque el Espíritu Santo me lo pone ahora. ¿Qué es lo que miraba el rey? Que el copero no tomaba el vino, hermanos queridos, con miedo, un poquitito. Él venía con gozo y alegría. Si estaba envenenado, se moría y chao. Tomaba el vino, alegre, feliz, y luego le entregaba al rey. Pero esa vez le fue a servir el vino y había una tristeza en su vida, permitida por el Espíritu Santo para convencer a aquel rey los pedidos que Nehemías le había pedido a Dios. Y me dijo el rey, ¿por qué estás triste? Tu rostro, que no estás enfermo. No es esto sino un quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Qué tremendo, hermano. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Tuvo miedo, tuvo temor, ¿verdad? De las palabras del rey. Tuvo temor. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas comidas por el fuego? Y sus puertas comidas por el fuego. Cómo el Espíritu Santo abrió el corazón del rey con las palabras guiadas por el Espíritu Santo para que este rey le permitiera todo lo que Nehemías le pedía. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. El rey, ¿qué cosa pide? Él no va con orgullo, rey, te pido esto, te pido aquello, te pido... No. Se humilló nuevamente a Dios. Oré a mi Dios. Él no hacía nada sin orar. Él no hacía nada sin consultar, que es lo que debe hacer la iglesia hoy. Orar, consultar a Dios. Me dijo el rey, ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey, humillado ante Dios,
y humillado ante la autoridad del rey. Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso antes que llegue a Judá. Él sabía, hermanos, que le podían trancar el paso para llegar a Judá. Y él pide carta abierta, como se dice, para llegar a los gobernadores, presentar la carta y tener vía libre para llegar a Judá. Estrategia que Dios le dio a Nehemías, como te tiene que dar a ti la estrategia, amados hermanos. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey. Le pidió, hermano, una carta para llegar a aquel que gobernaba el parque, el monte, porque él precisaba madera. Mira, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa que yo estaré. O sea, no solamente le pidió, hermano, para los muros, sino también para la casa que él iba a estar durmiendo, ¿verdad? Poder hacer una casita mientras estaban edificando todo. El palacio y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. No se levantó en orgullo. ¡Ja! Yo fui el rey me dio todo. No, le da la gloria a Dios. Como tú y yo, cuando Dios te prospera, cuando Dios te da una sanidad, cuando Dios te da lo que te dé, amados hermanos, sí, la gloria y la honra es del Señor, no es tuya. Nunca Dios comparte la gloria con nadie. Y eso lo tenemos que tener bien clarito, bien clarito. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. En ningún momento se resaltó él. Hace poco fui a predicar a una iglesia. Y el pastor, hermanos, dice cuando me llama para subir al púlpito y predicar, hermanos, un aplauso al pastor Tomasino. Hermanos, habíamos ido con Mimi y habíamos ido con Mary. Ay, hermano, casi me doy media vuelta y me voy. Subo a la plataforma y le digo, jamás voy a recibir un aplauso de todos ustedes, jamás. El aplauso es para nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero nosotros acá honramos a los hombres. No, yo honro a Jesucristo. Yo soy barro, no soy nada. Hermanos, eso me enseñó mi primer pastor. Todo hombre y toda mujer, Satanás sabe inflarle el corazón y tomar lo que es de Dios. Y esa palabra del pastor Artiga, que hoy Dios tenga misericordia de él, a mí siempre me quedaron presentes cuando Dios resucitaba a un muerto, cuando Dios levantaba a un paralítico, cuando Dios me usaba acá, me usaba allá. Él me decía, Julio, nunca dejes que tu corazón se infle, porque mira que el Señor te hace aterrizar. Entonces, hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y Nehemías lo sabía. Por eso Nehemías dice esto. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios. No, porque yo era el copero, yo daba la vida todos los días. Yo tomaba si estaba envenenada la sopa, si estaba envenenado la carne, si estaba envenenado el vino. Y yo estoy bien delante del rey.
no. Nehemías dependía de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca tomó, ¿verdad?, la honra, sino que se humilló ante Dios. Hermanos, ¿se acuerdan aquel hombre que decía, Señor, porque yo esto, porque yo aquello y porque yo lo otro? Y me acuerdo clarito de mi hermana Cristina que está ahí. Me acuerdo clarito. Hace años, 20 y pico de años que me dio una palabra. Él se golpeaba el pecho el otro. Apiádate de mí, pecador. Soy pecador, Señor. El otro mostraba orgulloso de todo lo que él hacía, pero el otro se golpeaba el pecho. Esa fue una palabra que me dio mi hermana hace años. Y yo la he vivido y la he tomado. Hermanos, no somos nadie, no somos nada. Dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Nunca permitas que te aplaudan. Nunca permitas. El hermano Julio oró y se le fue el reuma. No, el hermano Julio nada. Fue el Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. Y hoy vemos cómo toman la honra de Dios. Amados hermanos, Nehemías nos deja un legado maravilloso. Un legado como tenemos que ser tú y yo, hermanos. Es maravilloso lo de Nehemías. Entonces dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Mira cómo tocó Dios el corazón de este rey Artajerjes, hermano, que no solamente lo dejó ir, sino que puso ejército al lado de él. Ejército al lado de él, amados hermanos, para que fuera a edificar los muros. Cómo Dios ablandó el corazón de este hombre. Y que Nehemías era un hombre fiel, dando la vida, vuelvo a repetir para que nos quede claro. Un buen maestro dice que tiene que repetir las cosas para que quede en nuestro espíritu. Nehemías daba la vida todos los días por el rey. Y le digo más, por la reina. Porque la reina comía con el rey. O sea que la protección de esos reyes era Nehemías. Sin embargo, el rey deja que este hombre vaya por un tiempo y le da todos los medios para edificar los muros y las puertas quemadas del pueblo de donde era Nehemías, el pueblo de Dios. Pero mira, hermano, cuando tú quieres trabajar en la obra de Dios. Mira, hermano, cuando tú tenés un corazón agradable a Dios como Nehemías. Mira cuando tú pones al servicio de Dios tu vida y al servicio de los demás tu vida, hermano, se va a levantar fuerzas del enemigo contra tu vida. Y Nehemías muestra la estrategia del diablo. Cómo ataca, amados hermanos. Pero Nehemías muestra, ¿verdad?, el discernimiento espiritual que Dios le daba a Nehemías para saber cuando el enemigo venía contra él. Es un libro precioso, hermano. Es un libro que nos enseña la estrategia del diablo. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, acá está el pero, oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, algunos les, vuelvo a repetir, pero oyéndolo Sanballat, horonita, y Tobías, el siervo amonita,
les disgustó. Mirá cuando vos ponés la mano en el arado, los demonios se disgustan. Satanás envía a los Zabalac, a los Tobías, y después va a enviar a los de Edoc, y después va a enviar a los egipcios. Pero vamos a seguir estudiando en estos días Nehemías, ¿sí? Y dice, pero oyendo los Zabalac, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó que Nehemías, ¿verdad?, fuera a reedificar el muro, fuera a colocar las puertas. Hermanos, se enojaron. Así pasa cuando tú pones la mano en el arado para servir a Dios. Siempre vas a tener opresiones y siempre va a tener a alguien que se va a levantar contra ti. Pero más adelante, que después, mañana, el lunes, llegaremos, ¿verdad?, él siempre le contestaba a Zabalac y Tobías, estamos en una gran obra. Nunca escuchó la voz del enemigo a través de los hombres. Nunca. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré, miren, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. No declaré. Lo hizo en secreto lo que Dios le había puesto en el corazón. ¿Y cuántas veces nosotros erramos, Pastor Herrera, que está allí? ¿Cuántas veces nosotros erramos, Pastora Carmen? Dios nos muestra algo que es para nosotros y lo hablamos. Nehemías sabía que Satanás, a través de esta gente, Zabalac y Tobías, ¿verdad?, no tenían que saber cuál era la estrategia que Dios le había dado para edificar los muros. Y dice, llegué pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta entre las puertas del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. ¿Qué hizo Nehemías, mandado por Dios? Hermanos, ¿qué hizo Nehemías? Hermano, él fue y observó. Observó todo. Todo. ¿Verdad? Hermanos, teníamos el pastor brasilero, muy amado por todos nosotros. Hermanos, que él, un experto por Dios, con una estrategia tremenda, él salía y recorría, sabiendo la estrategia del enemigo en cada punto de la ciudad de las piedras. Amados hermanos. Después venía y hablaba conmigo, era muy amigo conmigo, me hablaba y me decía, mira, en tal lado hay esto, en tal lado hay esto otro. Estrategia. No te largues a lo loco. Consulta con Dios. Ve y observa. ¿Se acuerdan Jeremías? Jeremías mandó los espías a la tierra de Canaán. Mandó 2 espías. 10 tuvieron miedo, pero 2 no le tuvieron miedo. Vinieron y dijeron, pasa esto y esto y esto. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, dónde estamos, dónde está nuestra iglesia, qué es lo que está alrededor nuestro,
amados hermanos, para edificar los muros. Seguimos. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta entre la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido. Él fue solo con el Señor. Ni qué había hecho, ni hasta entonces lo habían declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Era una persona que sabía que cualquiera lo podía traicionar. Cualquiera. ¿Verdad? Pero él estaba aferrado a Dios y confiaba solamente en Dios. Le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edificamos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías tenía visión de reino. Tenía visión de reino. Y dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio de aquellos que lo querían arrasar, ¿verdad? De aquellos que se burlaban de ellos. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sabalac y Tobías, otra vez de vuelta, otra vez. Pero cuando lo oyeron Sabalac, Horonita y Tobías, el siervo de los amonitas, y ya habían más, ahora estaba Gesem y el árabe, ya eran 4, habían comenzado 2, y ahora se multiplicaron, eran 4. Hicieron escarnio de nosotros, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, someteos a Dios y resistí al diablo. Hermano, someteos a Dios, someteos a la palabra. Y Nehemías estaba sometido a la palabra, hermano, ¿verdad? Y resistía a todos aquellos que se iban multiplicando para que no edificaran los muros. Así sucede hoy día con nuestra vida, con nuestros hogares y con la iglesia. Pasa lo mismo. Pero mirá si estos flojos, una zorra sola derriba los ladrillos. Pero mirá, si el pastor Herrera va a levantar una iglesia acá en el barrio Obelisco, pero vamos a hacer ofrendas, o vamos a castigarlo, vamos a que le claven puñalada por atrás, vamos a que se levante la familia, vamos a que se levante el barrio contra él, contra Tomasino. La estrategia, la artimaña del diablo. Y así con tu hogar, y así con tu familia. Yo no sé, yo me entregué a Cristo y ahora tengo lucha todos los días. Claro que vas a tener lucha. Si Él no quiere que vos seas salvo. Pero vamos de victoria en victoria. En Cristo Jesús. Pero cuando lo oyeron Sabalac, Horonita y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Ay, hermano. ¿Querés ser una hija de Dios? ¿Querés ser un hijo de Dios? Te van a despreciar. Pero no tenemos lucha de carne ni de sangre, sino de príncipe y potestad de las tinieblas. Va a usar a tu familia. Va a usar a tus vecinos. Va a usar a tus hermanos de la iglesia. Para que tú te desvanezcas y aflojes en el camino. Y no hagas lo que Dios te mandó a hacer. Y nos despreciaron, diciendo que estos que hacéis vosotros os rebeláis contra el rey. Mira, difamando, mintiendo, hermanos, porque no sabían cómo habían llegado ahí. Y en respuesta le dije,
el Dios de los cielos, siempre poniendo a Dios primero. Y eso es lo que tienes que hacer tú y tengo que hacer yo. Siempre Dios primero. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos preparará, prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Lo que era Nehemías, los enfrentó, hermano, pero poniendo a Dios primero. ¿Se acuerdan? David contra Goliat, hermano, él puso a Jehová, Dios de los ejércitos, primero. Y tú quieres ser prosperado, tú quieres derrotar al enemigo, no lo hagas con fuerza humana, no lo hagas porque yo soy tomasino, hacelo en la palabra y en el nombre, sobre todo nombre, que es Jesús. Y no es con ejército ni con espada, sino con mi Santo Espíritu. Y Dios nos da la autoridad en su Hijo para hollar serpientes y escorpiones. Y ningún arma prevalecerá contra la iglesia del pastor Herrera, ni contra la iglesia donde pastorea Tomasino, y así en cada iglesia que pastorean los demás pastores. Pero tenemos que ser como Nehemías. Tenemos que hablarle al enemigo, enfrentarlo al enemigo. ¿Saben lo que hacía David? Él se apresuraba para ir a derrotar al enemigo. Él no se quedaba. David se apresuraba para ir a la guerra, amados hermanos. Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Tenían que ser prósperos para levantar todos esos muros, hacer todo lo que tenían que hacer. Y nosotros, sus siervos, siervos del Dios Altísimo, siervos del Dios de los cielos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Quiénes son ustedes? Como le dijo David, ¿verdad? Incircunciso, le dijo, amados hermanos, filisteo incircunciso, ¿quién sos vos para enfrentar a los escuadrones de Israel? Entonces, hermanos, vamos a seguir el lunes, si Dios me lo permite, hermanos, con el estudio sobre Nehemías. Para mí es maravilloso. Y ustedes saben una cosa, hermanos, que el primer mensaje que Dios me da acá, cuando comenzamos, amados hermanos, fue Nehemías. Nehemías 4. Impresionante. Y sabes que el primer mensaje que Dios le dio al pastor Freddy Sosa, y no, yo ni lo sabía. Después en los años, él contó allí, pero qué tremendo. Dios llama a Freddy Sosa y le da el pasaje de Nehemías 4. Y a mí me da el pasaje de Nehemías 4 y yo ni siquiera hablaba con Freddy Sosa, ni sabía quién era, pero nunca había tenido contacto con él. Amados hermanos, qué lindo, hermanos, cómo Dios nos enseña a través de la palabra cómo pelear contra el enemigo y no bajar los brazos. Lo único que Dios pide de ti y pide de mí, que escudriñemos la palabra y le pidamos a Dios sabiduría, entendimiento, revelación. Y Señor, adiestra mis manos para la guerra. Adiestra mis manos. Nehemías, hermano, tenía adiestradas sus manos para la guerra. David tenía adiestradas sus manos para la guerra. Y tú y yo tenemos que tener adiestradas, no son los pastores, los evangelistas, no, todos nosotros somos soldados de Cristo, amados hermanos. Y tenemos que tomar las armas, amados hermanos. Así que, hermanos, que Dios los bendiga grandemente, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y lean Nehemías, sigan leyendo, para cuando nosotros el lunes sigamos con Nehemías, ustedes ya están metidos en el libro de Nehemías. Pídanle a Dios, Señor, dame conocimiento, dame sabiduría, dame la estrategia.
Hazme ver y entender la estrategia que tú le diste a Nehemías. Amados hermanos, tenemos que pedirle, ¿verdad?, que Dios nos ayude. Hermano, estudien Nehemías y es maravilloso. Es maravilloso. Así que, hermano, sin más, tengan un fin de semana hermoso en el Señor. Agárrense de las manos del Señor. No falten a sus iglesias. Honren a sus pastores. Amados hermanos, oren por ellos, velen por ellos, que ellos están velando por ustedes. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.